Hay ocasiones en la vida en donde uno se pregunta si realmente era necesario llegar tan lejos, y ese es el caso del custom que voy a presentarles el día de hoy. Se trata del personaje de Stalker de los Predators de la primera generación europea, y en este video les voy a comentar todos los detalles, el drama y el trasfondo de este custom. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte, participa en la comunidad y no olvides compartir este contenido para poder llegar a muchas más personas. Como estaba comentando al inicio del video, en esta ocasión se trata de un custom bastante particular, porque es un caso en donde creo que fui demasiado lejos, logré sacarlo adelante, pero fue una experiencia bastante compleja conseguir llegar hasta este momento en que estoy grabando el video. Para comenzar y hacer justicia a todo lo que corresponde, voy a comenzar diciendo que este es el personaje de la primera generación europea en donde se inspira este personaje de Stalker, que ahora se incorpora al Legacy Revenge. Es una figura clase deluxe en la actualidad, ya que como comenté anteriormente, era necesario para mí en Legacy Revenge respetar ciertos conceptos, y uno de ellos es escala entre los personajes de un mismo subgrupo. Esto quiere decir que para el caso de los Predators, como ya tenía un Predator hecho, que es el personaje de Talon, que pueden ver por aquí en la lista de reproducción, se trata de un personaje que es en escala Legend Class, lo que significa que al ser una de las figuras pequeñas, el Medium tenía que ser en escala Deluxe. De esa manera decidí hacer este custom, y la forma en que llegué a él fue bastante curiosa. Para empezar, y como probablemente ya han visto en otros videos en el canal, llegué a este custom porque conseguí un cuerpo bastante económico, y lo voy a poner en este momento en pantalla, que es el personaje de Skydive de Combiner Wars. De esa figura que están viendo en pantalla dejé el torso, los hombros, los brazos y antebrazos, los muslos, la entrepierna y las piernas. Las modificaciones físicas que tiene esta figura son muchas, partiendo por algo que me llama la atención por si es que en el futuro hiciera otro custom usando el mismo cuerpo, y es que si ustedes se fijan, yo retiré la parte negra del hombro y lo incorporé con la pieza original. Esto quiere decir que hice una modificación en lo que ahora está pintado de celeste, para utilizar el mismo pin de base con el mismo ball joint para el mismo hombro. La pieza original habría sido más hacia acá por esa parte negra que puede girarse, sin embargo yo lo modifiqué para que fuera más hacia adentro, y tengo que decir que me gusta mucho cómo quedó, independiente de todo el resto de la figura, porque es una forma de estilizarlo para una figura que originalmente es bastante más ancha de la zona de los hombros. Con respecto a agregado de partes, este custom es bastante caótico, así que no sé muy bien cómo lo voy a ir mencionando. Esta cabeza es la del Optimus Deluxe Class de armada. Le hice unas modificaciones mínimas, además del color. Con respecto al resto del cuerpo, estas piezas que están aquí provienen de Warpad de Generations War for Cybertron. Estas orugas son de un KO de un Megatron inspirado en el Cyber Battalion. Las piernas son de la figura original. Este gran cañón blanco con el extremo verde es la parte delantera del modo nave de Scattershot de Combiner Wars. Estas mini orugas también son de Warpath de Generations, y esta figura tiene millones de mini partes, incluyendo toda una articulación de bisagra, de swivel joint, de ball joint, otro ball joint acá, otro swivel joint en esta parte, otra bisagra acá, y esta parte que están viendo aquí, que es en bronce, es de una figura de las películas, pero no recuerdo cuál. A grandes rasgos eso es lo que tengo que decir de partes. Voy a poner en este momento en pantalla nuevamente la figura de la primera generación, para que tengan claro cuál es la paleta de color que utilicé y la inspiración para generar este custom. Utilicé un color azul eléctrico para esta zona que están viendo aquí, también para la zona de las piernas, magenta para esta zona, un color gris oscuro aquí y también en la zona de la cabeza, bronce para este detalle, también para la zona del pecho, para esto que está encima del cuello, para el faceplate, y utilicé un color blanco para esto con un color verde para esta zona del disparador, y también un amarillo. El blanco traté de reducirlo la mayor cantidad posible porque es bastante difícil trabajar con él, y el color bronce lo dejé resumido solamente aquí y a este detalle, porque como he comentado en otros videos, el bronce se puede dañar muy fácilmente. Tanto para esto como para el bronce utilicé primer, así que de todas maneras trato de confiar en que va a funcionar bien.
Yo mencionaba antes en este video que esta figura tuvo mucho drama incorporado y es porque cuando obtuve la figura de Skydive que venía con daños y decidí convertirla en este personaje, no sabía muy bien qué hacer y yo sé que sería muy fácil decir que básicamente pude haber utilizado la transformación original y ponerle orugas encima, además de esto en la espalda. El tema es que yo no quería hacer eso, quería hacer algo un poco más complejo y que al momento de transformarlo no fuera la imagen visual de que es un skydiver al que le sacaste las alas y la cabina y le pusiste un tanque encima. El problema es que en medio de todo ese trabajo me fui complicando cada vez más la vida y lo van a ver a medida que vaya transformando esta figura. Como comentaba antes, aquí tiene una articulación con un doble pin para que se pueda enganchar en esta zona. Hay un swivel joint ahí que en modo robot va a permitir que la figura realice esto y además hay un bile joint que va a permitir que realice este movimiento, pero todo este mecanismo está sujeto en esta pieza azul que también tiene la posibilidad de moverse aquí y de deslizarse acá, y eso es porque esta pieza está sujeto con un pin de 5 milímetros a la zona del pecho. Voy a tratar de separarlo de forma que se note lo que estoy explicando, pero ustedes pueden ver que se separa toda esta pieza que está sujeto en un mecanismo para encajarse con ese pin que está ahí, que a su vez sustenta esa pieza morada en donde está la cabeza de esta figura. Y eso es porque esta zona del pecho también es una pieza independiente que está sujeto con otro pin y que tiene una articulación interna que pueden ver aquí con el objetivo de rellenar este espacio. Retiré, como es evidente, el peg de Combiner Wars para permitirme tener más espacio para trabajar, y es cierto que en donde ustedes ven espacio vacío yo vengo espacio para trabajar. Sin embargo, tengo que admitir que me compliqué bastante la vida porque tenía todo este mecanismo en esta zona, esta pieza acá con una doble articulación y la cabeza sustentada en esta parte para tratar de hacer que todo esto se pueda incorporar al modo alterno. Para continuar con la transformación de la figura es necesario articular toda esta pieza que está dentro del torso hacia ese sector y luego utilizar esta articulación para poder hacer esto y que esta pieza quede de esta manera. Y esta pieza que estaba mostrando antes, que tiene una articulación doble, tiene la opción de hacer esto para quedar así. De esta manera va a quedar un poco más plano para la transformación. Y luego tengo que ir con la zona de los brazos, para la que tengo este gran rango de articulación, para poder dejarlo como la parte delantera del modo vehículo, en donde pueden ver que aquí están estas orugas, y tengo además esta pieza que tiene una parte deslizable hacia acá, que me va a permitir unir una pieza con la otra. Aquí hay una articulación y tengo que decir que estas piezas las dejé así de forma independiente, porque cuando estaba realizando el trabajo, esta pieza, una de ellas se me quebró internamente y como es de un KO, es muy improbable que yo consiga otra copia de la misma pieza, así que me vi en la obligación de tomarme ciertas libertades para la transformación. Después de alinear las piezas para esta zona, va a quedar de esta manera, teniendo en este segmento las orugas de la parte delantera, y me va a quedar espacio para poder desplegar esta parte interna de la oruga y girar toda esta pieza para que quede así, y de esta manera va a quedar alineado con la parte delantera, motivo por el cual esta pieza que mostré antes tenía que articularse en ese lado. Voy a dejar todo este mecanismo del cañón articulado hacia allá para enfocarme en la zona más compleja de la figura, y es la zona de las piernas. Si bien podría parecer desde el frente que la figura es prácticamente la misma, se me ocurrió la genial idea de hacer toda una modificación en esta zona para que en vez de abrirse de esta forma, como lo estoy señalando con los dedos, se articule de una forma completamente diferente para la transformación. Como pueden ver, agregué un talón articulado ahí, que está sustentado en una pequeña pieza gris que se puede ver en ese extremo, y ahora, gracias a una serie de articulaciones internas, la pieza tiene la facultad de hacer esto. Hay una articulación interna que permite que esta pieza se abra en esa dirección, y pueden ver un pin en ese costado que se encaja en ese agujero para que la pierna, cuando esté en modo robot, se quede armada y no se esté abriendo. Pero eso no es todo lo que hice con esta figura, porque incluí esta larga articulación que va por dentro de la pierna y que me va a permitir hacer esto. ¿Por qué? Porque esta parte va a ir aquí encima.
y aunque parezca increíble, sí logré hacerlo. El resultado es algo que van a tener que juzgar ustedes mismos, pero cuando lo vean terminado va a ser el momento de juzgar y no antes. Voy a desplazar ligeramente las orugas hacia la parte de adelante para que no me estorben en el movimiento, porque toda la ingeniería que se me ocurrió para esta zona es algo que yo definiría como sobrecomplicada, porque me exige realizar una increíble cantidad de pasos que tal vez no habrían sido necesarios si yo hubiera hecho las cosas de otra manera. El tema es que a medida que yo... es una situación extraña, porque en la medida que yo iba adelantando este custom, me daba cuenta de las cosas que estaba haciendo de forma extremista, pero al mismo tiempo ya no lo podía arreglar porque habían piezas que estaban siendo modificadas de forma estructural, y eso significaba que no iba a poder darle una solución o cambiarla porque ya había una pieza en la que había realizado una modificación, o una pieza en la que había un pulido o alguna situación parecida. En este segmento voy a tener que volver a retomar esta pieza y voy a profundizar un poco más en la articulación, que también es muy complicada porque hay un pasador en esta zona con una pequeña articulación doble de bisagra pasada a través de esta pieza que es negra, que a su vez tiene pasada esta otra pieza para permitirme hacer esto. Lo voy a poner un poco de costado para que se entienda, y es porque esa doble articulación me permitía hacer más cosas al momento de hacer encajar las piezas. Y yo dije antes que esta figura había tenido un drama en la customización, y es porque esto que ustedes están viendo aquí, que es dorado y ahí es celeste y en ese otro extremo es negro, originalmente era solo una pieza. El problema es que cuando estaba trabajando en esto, la pieza se me quebró y tuve que fabricar una pieza nueva para hacer encajar estos dos extremos que ya existían de una forma predeterminada y para el que ya tenía creado todo este resto de mecanismo y el resto del esquema de transformación, lo que significaba que no podía hacerlo de una forma alternativa. Tuve que reinventar la pieza y administrar la forma de encontrar una forma de encajar este pin de 5 milímetros que, como recordarán, iba en esta zona, y al mismo tiempo hacer que pudiera alcanzar las medidas exactas para que se pudiera encajar correctamente con la transformación en el modo alterno. Levantar esto, girar completamente para que quede en la otra dirección, luego girar esta zona del muslo y luego utilizar esta articulación interna para hacer esto. Yo sé que suena muy absurdo hacer toda esta cantidad de cambios y giros sobre los mismos giros, pero el tema es que, como comenté antes, me compliqué tanto la vida porque estaba tratando de llegar a un resultado apropiado para que la articulación terminara siendo la correcta y la figura pudiera terminar de transformarse como yo quería. Y eso es porque, si lo están viendo en esta parte, al articular todo lo que mencioné antes de esta manera, tengo la posibilidad de hacer esto y que esta pieza quede alineada en vez de que quede por encima, y eso me va a dar espacio para que esto se pueda unir con esto. Una vez que las piezas al fin pueden estar alineadas en esta posición, tengo el espacio suficiente ahí adentro para que esta pieza pueda encajar y permitirme tener espacio para juntarlo con esta superficie. Así que voy a aprovechar de desplegar estas piezas, que la única función que tienen es hacer un poco de relleno en esta zona para que queden sobre esta parte. Y de esa manera, finalmente, después de todo este sufrimiento, tengo la posibilidad de hacer esto que están viendo aquí, y luego solamente me queda terminar de plegar la pieza que estaba mencionando anteriormente, juntar esto gracias a ese peg de 5 milímetros que puse ahí adicional, y luego solamente quedaría afirmar el cañón y dejarlo de esta manera. Aunque tengo que decir que aquí también está la opción de hacerlo de otra forma. Puedo bajar esto hasta aquí, luego puedo girar esta zona y puedo doblarlo de esa manera para que quede un poco más abajo y no quede tan extremadamente sobresaliente en comparación con el resto de la figura. Y cuando les dije al principio del video que este era un custom realmente con mucho drama y muchos conflictos, no me quedé corto, porque tuve que hacer una edición de último momento, no solo en el video, sino que en la figura también, porque mientras estaba grabando el final de este video, la figura se me rompió. Se me rompió específicamente la pieza que conectaba esto, que es la pieza que se ve en las partes previas del video, así que lo que hice fue realizar una corrección rápida
para que tengan visión de cómo va a quedar. Solamente le va a faltar a esto una capa de pintura para que quede agregado como debería estar. Como para hacer esta edición que están viendo en pantalla tuve que eliminar parte del metraje anterior del video, voy a estar haciendo algunos comentarios genéricos que espero no van a quedar fuera del comentario final. Como pueden ver, en este segmento tuve que reemplazar la pieza que originalmente era una barra negra y que hacía que esta pieza girara. En esta ocasión la pieza que puse en reemplazo de la que se rompió tiene una doble articulación aquí y está enganchada a la oruga de color magenta acá. Por lo tanto puede doblarse en esta dirección para el modo robot y de esa manera queda alineado en modo tanque para que ya esté completamente convertido. A nivel de ingeniería no es mucho lo que hice, solamente fue ese cambio y para una vez que termine de grabar este video voy a hacer el cambio de color de esta pieza. Yo considero que por el hecho de que ya es roja, tal vez voy a decidir hacer match con esto y que sea de color magenta, así va a quedar de una forma más pareja. Y porque si fuera de un color gris, tal vez en la parte de las uniones se notaría demasiado. Con respecto al modo alterno, quiero comentar que sí, sé que se nota que tiene partes en donde hay espacios vacíos como aquí, o que esto no está cubierto por ninguna pieza, y sé también, así como lo mencioné a lo largo del video, que es una figura en donde me compliqué demasiado la vida a mí mismo. Sin embargo, no me arrepiento de haber hecho este custom. Para empezar, esto me sirvió como una gran experiencia para tener en mente que no todo se puede hacer en cualquier escala. Es algo que yo ya he mencionado en otros customs. Sin embargo, a la época en que estoy haciendo esto, que el video está grabado en 2022, pero el custom este fue hecho en 2021, tengo muchos años de experiencia y sigo aprendiendo con cada uno de estos proyectos. Y aunque tal vez ahora soy capaz de hacer muchas más cosas en un Deluxe Class como este, de todas maneras no puedo hacer todo lo que se me ocurra y explotar tanto la ingeniería puede que resulte porque conseguí hacer que las piezas terminen por unirse y por funcionar en los dos modos, pero al mismo tiempo estoy en una zona casi extrema de la figura. Con respecto a esos extremismos de los que hablé, uno de ellos es haber agregado todo este segmento. Como estas orugas provienen de una figura KO, no me quise arriesgar a recortar esta zona para poner tal vez algo que hiciera el borde junto a la parte magenta, porque no estaba seguro de si la pieza iba a resistir o no, y además tenía el problema de estar interviniendo con esta parte de la articulación. Además de esto, tenía el problema de que esta pieza internamente tiene una cavidad que hace match perfecto con esto. Por lo tanto, si hubiera querido que quedara más atrás, habría tenido que recortar esa zona, lo que quiere decir que la oruga habría quedado de esta manera, un poco expuesta. No me niego a la posibilidad de que en el futuro se me ocurra cómo recubrir eso, hacer que la oruga quede más atrás, y al mismo tiempo sin una parte abierta adelante, y por lo tanto el modo alterno se vea más consecuente con lo que yo quiero y las partes se vean más cerradas. Con respecto a esto, no me molesta que estas partes del tanque queden hacia los costados, siento que ayuda a la estética, a que se vea un poco más bulky. Sin embargo, entiendo a quien le parezca que es algo poco prolijo. Sin embargo, solo me queda decir que considerando que esto tiene toda una articulación aquí y el talón se guardó en la pierna, era imposible hacer algo más plano. En determinado momento, mientras estaba realizando todo este trabajo, me hice el planteamiento de que esto en realidad sí se abriera hacia atrás y quedara cubriendo acá. El problema es que al hacer esto, esta pieza iba a dejar a la vista toda esta parte del mecanismo, así que tuve que hacer un sacrificio y elegir dejar todo esto junto para que hiciera un cuerpo del tanque un poco más consecuente con lo que yo pretendía hacer, en vez de privilegiar el otro aspecto. Aparte que, como comenté en cierto momento del video, como en este custom fui avanzando y avanzando, tuve que seguir con ciertas cosas independiente de si ya estaba en esa idea o no. Por ejemplo, esta pieza se puede ver que aquí no tiene la pieza interna, que sería el alerón originalmente de Skydive, y no puedo volver a ponerlo en su lugar porque hay una de las piezas internas que está trizada, y a estas alturas, si trato de retirar el pin, podría romper toda esta pieza, lo que dejaría inútil todo el custom. De todas maneras, con todos los dramas que incluyó esta figura, incluyendo además el hecho de tener que rehacer parte del video para mostrar un cambio que hice sobre la marcha, es un custom que me gustó mucho hacer. Me gustó haber agregado mini detalles como este disco que hace una referencia al modo alterno y que curiosamente conseguí dejar
en el modo alterno y en el modo robot en el mismo lugar que la figura de la primera generación europea, y como comenté también en algún momento, hice este match equilibrando la paleta de color para que en modo alterno también tenga aproximadamente los mismos elementos en la misma posición a rasgos generales, manteniendo también este cañón que tiene toda esta articulación para moverse en distintas direcciones. Voy a dejar este larguísimo y complejo video hasta aquí. Recuerda darle me gusta, suscribirte y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.